Así es como se ve la felicidad. Y todo lo que antecede a este momento influirá de una manera importante en lo que sucederá después, días, meses e incluso años después. Antes que nada, quisiera saludar a la audiencia de este ciclo de conferencias organizado por el Centro Médico Docente La Trinidad en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este ciclo de conferencias se ha llamado Bienestar para Todos. Mi nombre es Aldrina Valenzuela Rojas, yo soy mamá, soy cineasta dedicada al documental y fotografío nacimientos desde hace más de 7 años para mamás y familias que saben en su corazón que el día en el que conocen a sus bebés es uno de los más importantes de sus vidas. Durante estos 7 años las cosas han cambiado mucho y después de contar el nacimiento de más de 300 bebés, puedo decir que definitivamente el nacimiento se percibe de una manera diferente. Las cosas han cambiado en este tiempo. El acceso a la información a través de Internet es definitivamente una oportunidad para cambiar la experiencia de cada familia y comenzar esa nueva etapa con el pie derecho. Hay imágenes de nacimientos en todas partes y de todas las maneras del mundo. Hay imágenes de cesáreas, hay imágenes de partos en clínicas, hay imágenes de mujeres que amamantan a bebés de todas las edades. Ver todo esto ya es parte de nuestro imaginario y eso antes no sucedía. Pero se ha normalizado la imagen real de ambos hechos, se ha normalizado la imagen real de los nacimientos y de la lactancia, o estamos inundados de imágenes vanas que quizás deforman la creación de nuestro propio criterio. Porque bueno, finalmente las redes sociales crean burbujas de sesgos de confirmación y es por eso mismo que originan muchos problemas de certezas. Y creo que lo importante aquí es que tengamos conciencia de esto. En cualquier caso, celebremos que hay más y más familias que deciden vivir a plenitud el día del nacimiento de sus bebés y están conscientes de cómo esa experiencia influye en el inicio y la duración de su experiencia de lactancia materna. Incluso hace un par de años, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento con recomendaciones para los proveedores de salud en la que destaca la importancia de una experiencia positiva de nacimiento. Y aquí voy a citar la presentación del documento en su página web. En las últimas décadas se ha producido un aumento considerable en la aplicación de diversas prácticas de trabajo de parto que permiten iniciar, acelerar, terminar, regular o vigilar el proceso fisiológico de dicho proceso con el fin de mejorar los resultados tanto para las mujeres como para los bebés. Esta medicalización creciente de los procesos de parto tiende a debilitar la capacidad de la mujer de dar a luz y afecta de manera negativa su experiencia de parto. Además, el mayor uso de intervenciones en el trabajo de parto sin indicaciones claras continúa ampliando la brecha sanitaria en cuanto a la equidad entre entornos con muchos recursos y aquellos que no tienen tantos recursos. En estas recomendaciones, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace hincapié en la importancia de que la madre esté en el centro de la toma de decisiones para una mejor experiencia. Entonces, bueno, a continuación voy a comentarles resumidamente algunas de las recomendaciones que tiene ese documento que me parece que son las que podríamos resaltar aquí. Se debe garantizar la dignidad, privacidad y confidencialidad de la mujer embarazada, evitando todo tipo de daños y maltratos. La mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza durante todo el tiempo que lo desee. Toda mujer tiene derecho a ser informada correctamente sobre su parto y a decidir la forma y la posición para dar a luz. Toda mujer tiene derecho a ser informada de que no hay una duración estándar correspondiente a la primera etapa del trabajo de parto, ya que varía ampliamente de una mujer a otra. Además, se recomienda el modelo de atención de parteras que supervisen el embarazo, los controles prenatales, el trabajo de parto y el posparto en embarazos de bajo riesgo.
No se recomienda el monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto espontáneo en mujeres sanas. Se recomienda una comunicación efectiva, sencilla, culturalmente aceptada, además, entre las personas encargadas del parto y la futura mamá. La administración de anestesia epidural para reducir el dolor debe corresponderse con las guías clínicas y además con las preferencias de esa futura mamá. Se recomienda el uso de técnicas de relajación para el alivio del dolor durante el parto, siempre que sean solicitadas por la mujer. Y además se recomienda fomentar la movilidad y la posición vertical de la mujer durante el parto. En la fase expulsiva, que es la última parte, la mamá debe ser animada a seguir su propio impulso de pujar, más que dirigir el pujo. Se debe realizar el corte tardío del cordón umbilical para mejorar el aporte nutricional al bebé. Se debe fomentar la práctica de piel con piel entre la madre y el bebé después del nacimiento y se debe estimular la lactancia materna inmediata de todos los recién nacidos. Aquí hablamos siempre de la hora sagrada. Y por supuesto de no separar a la madre y al recién nacidos. Deben permanecer juntos la mayor cantidad de tiempo posible, siempre que el recién nacido no requiera ningún cuidado especial. Fíjense cómo al final todas estas recomendaciones desembocan en el inicio temprano de la lactancia materna a través del respeto al apego oportuno y a este concepto que hemos llamado la hora sagrada. Pero estas son recomendaciones para el personal de salud. Y en entornos como el nuestro, a veces las familias sienten que pueden influir muy poco en cómo se hagan las cosas y en cómo son los protocolos. Sin embargo, después de contar tantas historias de nacimiento, puedo decir que he visto de todo. Y son definitivamente las mamás que se hacen a sí mismas las protagonistas de todo el evento, más allá de las recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, las que luego terminan viviendo nacimientos más respetados y experiencias de lactancias más positivas. Eso, según lo he podido constatar durante todo este tiempo de trabajo. Y eso es quizás lo que está faltando en la información que circula abundantemente en las redes sociales. Cómo crear conciencia, cómo empoderar, esa palabra que está tan de moda, a las mamás para que se hagan a sí mismas protagonistas del momento más importante de sus vidas. Sobre todo cuando todos sabemos que el nacimiento de un bebé es un hecho por naturaleza impredecible. Y la verdad es que lo más posible es que la mamá embarazada que me está escuchando no sepa cómo pasar de ese desconcierto que quizás pueda estar sintiendo ahorita porque no sabe qué va a pasar en el nacimiento de su bebé o ni siquiera logra imaginarlo. Es posible llegar a sentirse serena, dueña de la situación, aunque ésta se torne impredecible. Para comenzar, bueno, me encantaría que las mamás que me escuchan hagan un ejercicio rapidito, tan tonto que quizás puede parecer que es algo que haríamos por sentido común, pero la verdad es que el 90% de las mamás a las que acompaño y conozco nunca lo hacen. Pensemos en el día del nacimiento de ese bebé como si fuese una fiesta en la que habrá una lista de invitados. Imaginemos, por ejemplo, que no estamos en el medio de una pandemia y que quizás no existen restricciones para las visitas. Y entonces es posible que uno piense en quién quiere estar presente y quién desea que esté allí. Lo ideal sería hacer una lista, dividirla en 4 columnas, pensar quién quieres que esté presente cuando el bebé salga de tu panza, es indispensable, esa persona no es negociable, quién estará presente en la sala de partos, en el quirófano, donde van a dar a luz, quién quieren que esté presente afuera de ese lugar en ese momento preciso. Y aquí lo ideal es que pensar en bien específicamente en quiénes quieres que sean las primeras personas que compartan contigo como mamá esos primeros momentos de alegría por la llegada de tu bebé. Luego, quién quieres que te visite en el hospital, en la clínica o en el lugar donde vas a dar a luz el mismo día del nacimiento, al día siguiente o mientras estás allí hospitalizada. Y quién no deseas que te visite mientras estás en hospital, que la mayoría de los partos en Latinoamérica ocurren en hospital o en clínica. Mientras estás allí, las razones pueden ser variadas y no necesariamente tiene que ver con que esa persona no te cae bien.
Simplemente puede ser con que piensas que no es la persona apropiada para acompañarte en un momento como ese. Y es así como podrías incluso hacer una lista de invitados clasificando a las personas de acuerdo a la categoría de qué momento quieres que esté organizado. Es una tontería, la verdad quizás, pero este es un ejercicio de sentido común que pocos hacemos, porque muchas veces, y gracias a las redes sociales, donde todo es perfecto, luminoso, ordenado, se subestima cómo se siente una mamá después de dar a luz. Y a veces no se tiene en cuenta que lo menos que quiere, si no se siente bien, es estar atendiendo a personas a quienes realmente no quisiera ver en ese momento o a una multitud más grande de lo que podemos manejar. Esto sucede mucho en nuestro Caribe, en nuestra Latinoamérica, y quizás con la pandemia ha bajado un poco, pero sigue sucediendo. Y esta pregunta para mí es como un detonante, como que, ¿habías pensado alguna vez en eso? Quizás no has pensado en que tú tienes la potestad de decidir con quién quieres realmente compartir de corazón ese día tan especial. Y aunque es un ejercicio súper simple, quizás te ayudará a darte cuenta de que puedes tener cierto control sobre el clima y el modo general que deseas tener el día del nacimiento de tu bebé. Mientras hay gente más gregaria, hay otros que prefieren estar solos, y la mayoría o muchos de los lugares en donde se da luz en Latinoamérica no protegen por protocolo la hora sagrada. Lo cierto es que, cuando comencé a fotografiar nacimientos como parte de una película documental que dirigí y que fue la que inició todo este viaje, también comencé a darme cuenta de que en algunas imágenes, aunque las mamás estaban felices, simplemente como que no salían bien en la foto, era súper frustrante. Sus expresiones no eran precisamente de felicidad, había desgano, había desconcierto y en algunos casos incluso había un genuino mal humor. A quienes no han tenido hijos quizás les ha pasado que visitan a una mamá que recién dio a luz en esta clínica, en este hospital, y en vez de verla radiante con estas sonrisas de dientes pelados, no la encuentran realmente presente ni muy feliz. Lo cierto es que eso me causó mucha curiosidad y comencé a observar con más atención la historia de cada una y todo lo que sucedía a su alrededor ese día. Y me di cuenta de que en la mayoría de los casos hacía falta como un no sé qué particular, algo que era como difícil de definir, hasta que más o menos, ya cuando había fotografiado 80 bebés, hace ya varios años, me di cuenta de qué es lo que les faltaba. A las mamás que les iba bien era porque se habían asumido como las protagonistas de ese día. Ellas se sentían las estrellas de la película. Y es una analogía un poco rara, pero ya vamos a profundizar en eso. Entonces, cada vez que me encuentro con una mamá emocionada como todas, pero un poco desorientada, siempre le recomiendo que asuma la preparación para el día del nacimiento de su bebé como una mezcla entre preparar una boda de la manera más controladora posible y entrenar para un maratón. Y la verdad es que cuando encuentras como ese balance entre preparar, pero además entrenarte a ti misma, no solamente física, sino emocional y mentalmente, los resultados son de verdad increíbles. Y es que algunas mamás, como por ejemplo Gladys, me cuenta que cuando quedaron embarazadas se sentían como en una especie de limbo. No sabían cómo unir a la mujer que eran con la mujer en la que se convertirían cuando llegara su bebé. Gladys, por ejemplo, me dice: me sentía flotando en un espacio sin gravedad, lleno de piezas de un rompecabezas que no sabía cómo encajar. Y así como ellas, hay muchas otras, pero quizás no tienen conciencia de ese gran cambio que ocurrirá. Sin embargo, para quienes se asumen como protagonistas de ese día, los resultados son súper tangibles y lo puedo atestiguar en las imágenes que ocurren cuando fotografío esos nacimientos. Son serenos y en armonía, y aunque sucedan imprevistos, siempre hay algo de esas mamás y de su personalidad en ese día, y yo siento que de esa manera inician su maternidad confiadas, felices y plenas, y es que se convierten en las dueñas de la narrativa. A ver, cuando yo hablo de lograr convertirse en esa mamá confiada y plena, es decir, yo soy quien decide cómo se escribirá la historia del nacimiento de mi bebé. Y eso además es uno de los factores que yo siento que permitirá cruzar ese puente que va
desde la confusión y el desconcierto hacia el momento especial y de honra de que la verdad es que todas las mamás desean tener. Para eso, lo primero es el cambio de la mentalidad. El nacimiento de un bebé es mucho más profundo, complejo y completo que un simple acto médico. El nacimiento de un bebé es un acto familiar importante y definitivo, y allí la mamá es la protagonista. Sin una mamá embarazada no puede existir ese evento, no existe. Una vez que las madres comprenden e internalicen eso, se van a dar cuenta de que el nacimiento de un bebé es un momento al que se debe prestar tanta atención como, bueno, cuando se planifica un gran evento de vida, quizás como una boda, que así sea sencilla y alocada en Las Vegas, siempre hay algo que se ha pensado con anterioridad y que le infunde de personalidad al momento. Si no es así, se convierte en una especie de acto vacío donde simplemente como que se siguen unos pasos como por protocolo social y en este caso incluso protocolo médico, que termina escapándose esa oportunidad de infundirlo de significado. Entonces creo que lo primero que hay que cambiar es la mentalidad. Eso es un ingrediente esencial para vivir una mejor experiencia de nacimiento, porque es desde allí donde las mamás y las familias comenzarán a tomar decisiones más conscientes sobre lo que realmente es importante. Y aquí yo quiero hablarles de esto, va más allá del motivo de moda para los candy bar, la última tendencia en arreglos de globos o en gender reveal. Yo siento que la conciencia que deben tener en ese sentido va más allá de las tendencias que vemos en Pinterest y en Instagram. Cuando uno asume que sin mamá y sin el bebé que se ha gestado durante 40 semanas no tiene ningún sentido todo lo demás, creo que empezamos a comprender, por ejemplo, no tiene sentido el doctor que, aunque sea una lumbrera premiada en fertilidad que ayudó a esa mamá a quedar embarazada, no tiene sentido los brindis con whisky de 18 años, no tiene sentido la cantidad de seguidores que tiene la dula que contrataron, no tiene sentido las 1000 cosas personalizadas bellísimas que mandas a hacer. Sin la mamá y sin el bebé y sin el bienestar de ambos, nada de eso tiene sentido. Y puedo contarles más de un ejemplo de gente que ha preparado todo y ha organizado todo lo exterior, lo material, pero que después ha tenido una experiencia de nacimiento que no ha sido positiva. Y bueno, no tengo que comentarles cómo salieron esas fotos. Sin embargo, con familias que se preparan con conciencia, que se comprometen como pareja a aprender, comprender e infundir de su propia personalidad la experiencia de nacimiento, siempre los resultados son maravillosos. Entonces, ¿cómo convertirte en protagonista? ¿Cómo lograr ese cambio en la mentalidad de las mamás? Estos puntos quizás pueden ayudar a las familias a comprender qué es lo que las va a convertir realmente en protagonistas o cómo asumir ese poder que tienen en el protagonismo de su experiencia de nacimiento. Primero que nada, las mamás no deberían ser leales a nada ni a nadie más que a sí mismas. No deberían ser leales a el hospital lujoso donde dieron a luz todas sus amigas o al doctor que te recomendó tu suegra o a la tendencia de moda, si es algo que no sienten ellas que acomoda realmente a sus creencias y a lo que siente su corazón. Si eso no se acomoda a tus deseos, no debes ser leal, incluso si sientes que es muy tarde para cambiar de opinión. Nunca es muy tarde para cambiar de opinión. Luego, puedes ser la diva, o sea, eres la diva. Sin la mamá embarazada, nada de lo que pasa alrededor del nacimiento de un bebé tiene sentido. Entonces, bueno, hay que actuar en consonancia. Otra cosa es hacer todas las preguntas, pero no solo eso. Además, objetar todas las respuestas, cuestionarlas, preguntar siempre, ir más allá, preguntar por qué se hace, por qué se usa, desde cuándo se hace. No quedarse con una simple respuesta con la que quizás no te sientas cómoda.
Deja de preguntar cuando te sientas cómoda. Luego, también es importante confiar en la intuición. Cuando uno siente que algo no está bien, seguramente no va a estar bien. Y las madres embarazadas además desarrollan un estado psíquico en el que son más sensibles. Hay que confiar en la intuición. Cuando uno no siente que algo está bien, no va a estar bien. Lo más importante, y por lo que todos abogamos, que además influye demasiado luego en el inicio de una lactancia que tiene muchas más probabilidades de ser exitosas, es exigir el derecho a ser la primera que abrace al bebé. Nunca será suficiente insistir en el derecho al apego oportuno y al primer abrazo, y a disfrutar de ese primer abrazo durante la primera hora de vida, por lo menos, sin intervenciones que, si mamá y bebé están bien, podrían esperar. Ser la primera que abrace al bebé te garantiza además que disfrutas de todo ese baño hormonal y de que te empoderas. Creo que lo importante es que asumas que eres la protagonista del evento. Creo que lo más importante es que celebremos todos ese primer abrazo y que entendamos que, además de que la celebración de ese encuentro inolvidable me va a dar a mí material de oro puro para mis fotografías, va a ser además el inicio de un vínculo y de una experiencia de lactancia que va a tener más probabilidades de éxito. Quiero agradecer nuevamente a toda la audiencia que está viendo este ciclo de conferencias organizadas por el Centro Médico Docente de la Trinidad en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, la lactancia materna es bienestar para todos. Y pensemos en eso, en promover experiencias de nacimiento positivas, cada quien desde su área de trabajo, porque con ellas vamos a asegurar una gran probabilidad de tener lactancias exitosas y luego, pues bueno, niños más sanos y adultos más sanos. Muchas gracias a todos.